Muy buenas tardes, mi nombre es Alejandro Montiel y junto a mi grupo venimos a exponer lo que es el sistema operativo. Bueno, su definición. El sistema operativo es un conjunto de programas como intermediario entre el hardware y el usuario, que permite con sus recursos, el microprocesador, la memoria, los dispositivos y entradas y salidas de datos, que funcionen de manera coordinada. La función del sistema operativo como dije anteriormente, valga la redundancia, facilitar la interacción entre la computadora y el usuario gracias a su interfaz gráfica. Uno de los ejemplos de lo que son sistemas operativos vendría siendo Windows, Linux, Del baño. macOS y ¿Por qué? proseguimos con los... Mi nombre es Robinson Romero y vengo a hablar sobre los tipos de sistema operativo. En este caso, el sistema operativo libre y el sistema operativo propietario. El sistema operativo libre es un sistema operativo de código abierto, el cual cualquier tipo de usuario puede entrar en este mismo para hacer cualquier cambio o cualquier tipo de personalización. Este mismo está completamente abierto a cualquier tipo de público y de hecho muchas personas lo personalizan de tal manera que incluso puede llegar a parecer un sistema operativo propio. Estos mismos son comercializados por Linux, los cuales son los que se encargan de dar este tipo de sistemas operativos. Luego tenemos el sistema operativo de tipo propietario, los cuales son comercializados por Windows o Mac, que se encargan literalmente de dar un sistema operativo, pero con un código cerrado, a cambio de una licencia completamente pagada. Estos sistemas operativos son mucho más seguros, ya que al tener una licencia pagada, tienen unas actualizaciones las cuales permiten que el sistema operativo sea limpio y a la vez más eficaz. Bueno, seguimos ahora con la clasificación. La clasificación se comparte entre cinco, según el investigado. Existen los computadores monotarea, que estos, como dice su nombre, se encargan de realizar una tarea a la vez, como por ejemplo el MS2. Los multitareas, que dado su nombre también, son los que realizan muchas tareas a la vez, como son los computadores ordinarios, como son los que utilizan Windows y Linux. Los monousuarios son lo que permiten solamente un usuario a la vez, como es, por ejemplo, MS2 también. Los multiusuarios, que son los que varios usuarios pueden acceder a la vez, que vienen siendo de por sí los sistemas operativos que utilizan los servidores como Unix y Linux. Y los centralizados, este, todo el procedimiento ocurre en una sola máquina, o sea, son los sistemas operativos que se utilizan para procesos que se realizan en una sola computadora, valga la redundancia. Y los distribuidos son los que están para hacer una tarea, pero en varias máquinas, en varias computadoras en PC. Continuamos con las ventajas y las desventajas de los sistemas operativos. Buenos días, mi nombre es Luis Santalla y el día de hoy yo vengo a explicar más a detalle o basándome en lo anterior dicho, cuáles son algunas desventajas y algunas ventajas de los sistemas operativos. Bueno, comenzando porque hay dos, como ya antes había mencionado, hay dos tipos de sistemas operativos. Está el que es libre y el propietario. Voy a mencionar algunas de las características o ventajas y desventajas de los dos. Comenzando porque o sea, una de las ventajas es de que es de interfaz amigable, que facilitan el uso del computador sin la necesidad de introducir códigos técnicos. Es como son autoejecutables, digamos. Ya que en el sistema operativo libre hay que utilizar varios comandos para ejecutar cualquier programa o para ejecutar como tal el sistema. En el privado, no. En el privado, bien sea Windows, como se ejecuta de manera automática, ejecutamos aplicaciones de manera automática,
y es más fácil, en pocas palabras. También tenemos lo que es otra de las ventajas, que es de administración eficiente, que gestiona los recursos del sistema, especialmente del CPU, de la memoria, del almacenamiento, entre otros. O sea, su gestión es perfecta. También tenemos las cuestiones de la seguridad, que ahí es un tema algo polémico porque dicen que el software libre es más seguro para los usuarios o para algún virus y es totalmente no falso, digamos. Ya vamos a explicar por qué. En Windows, el usuario tiene, si es verdad que tiene algunas ventajas, ya que la información que ingresan está en toda encriptada y para que otro usuario pueda ingresar a ella, tiene que colocar o contraseñas generadas ya sea por la dicha computadora o por el mismo usuario. En Linux es algo parecido, solamente que, como les digo, un virus es algo que se encripta en dicha carpeta. Y al ser auto ejecutable, obviamente, si nosotros abrimos dicha carpeta en un software privado, el virus se estaría ejecutando. En cambio, en, en Linux no. En Linux nosotros tendríamos que ingresar el código para que el virus pueda ingresar y luego volver a ejecutar el mismo código para que el virus pueda volver a salir, digamos, se pueda manifestar. Tenemos otra ventaja que también son multitarea, que nos permiten ejecutar varios programas al mismo tiempo, bien sea, no sé, YouTube, hacer configuración, revisar las carpetas y todo al mismo tiempo. Y también está, otra de las ventajas es, no sé, estabilidad, supongo, que mantienen el funcionamiento entre software y hardware. Incluso hablando del ejemplo de hardware, el, el hardware tiene integrado, la placa madre tiene integrado algo que se llama chipset. El chipset es como que lo que administra que todos los componentes de la placa madre estén funcionando correctamente y que se comuniquen correctamente. Si no, lo va a decir al sistema. Acá tenemos lo que son las desventajas. O sea, vamos con las desventajas. Y como ya mi compañero anteriormente lo había mencionado, una de las desventajas que me parece más, digamos, destacada es el costo de los sistemas operativos. ¿Por qué? Porque hay sistemas operativos que para poder exprimirse completamente, tienen que pagar o sea, tienen que pagar para poder explotarlo, o sea, tienen que pagar una membresía, una licencia para poder, digamos, exprimir todo. Ya sea un ejemplo sería Windows, que a partir de Windows 10 para arriba ya es pago, o MacOS, ya son sistemas operativos pagos. El consumo de recursos también es uno de las desventajas muy graves porque hay sistemas operativos que ahora consumen demasiado almacenamiento y demandan muchísimo almacenamiento. Está la vulnerabilidad a los virus, que como ya antes lo había mencionado, es más, o sea, el sistema operativo con mayor probabilidad de, o sea, con mayor popularidad es más propenso a ataques. Está la compatibilidad limitada, o sea, algunos programas no son compatibles ya con el sistema operativo. Es como, por ejemplo, tener Windows 7 instalado y tratar de instalar algo que ya es para mayor de Windows 8 o Windows 10, algo así, Windows 11. Y finalmente podemos decir que podemos poner las actualizaciones, porque hay actualizaciones que, lejos de mejorar el rendimiento del sistema operativo, lo que hacen es atrasarlo, ponerlo más lento o generar más errores de los que ya podía presentar antes de la actualización. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Christopher Cabrera y vengo a exponer sobre las recomendaciones para instalar un sistema operativo. Primeramente, se debe ver si el equipo cumple con los requisitos mínimos del sistema operativo para poder instalarlo, tales como procesador, memoria RAM o disco duro. Se debe hacer una copia y seguridad de los archivos que están en tu disco duro para no perderlo o extraviarlo. También debes saber qué sistema operativo vas a utilizar según tus necesidades. Debes usarlo también un instalador confiable
de páginas confiables y evitar páginas piratas o programas piratas que puedan dañar tu sistema operativo. También debes configurar la BIOS para poder arrancar desde el USB o ya sea desde un CD o un DVD-ROM también. También solo tienes que seguir las indicaciones del sistema, del instalador de este sistema para poder instalar el sistema correctamente. También debes instalar los controladores para que esté todo al orden y instalar las actualizaciones correspondientes de ese mismo sistema operativo si tienes, para evitar problemas y tal ardilla con ese sistema operativo. También se debe instalar programas básicos y un antivirus para estar protegido y optimizado todo el tiempo. También puedes crear un punto de restauración para en cualquier momento, si se llega a dañar tu computadora, usar ese punto de restauración como apoyo para facilitar el recuperamiento de ese sistema operativo después. Muy buenas tardes, mi nombre es Ayrtoneta y yo les vengo a hablar sobre la partición de la instalación de discos duros al momento de instalar sistemas operativos. Durante la instalación de un sistema operativo, el disco duro se puede dividir en partes llamadas particiones. Cada partición actúa como una unidad independiente, lo que permite organizar mejor los datos y separarlos del sistema de almacenamiento personal. Existen dos o más particiones. Las más conocidas podrían ser la primaria, puede contener el sistema operativo y se puede iniciar desde ella. Está la extendida, que sirve para crear dentro de ella varias particiones lógicas adicionales. Lógica. Se crean dentro de la extendida y se usan para guardar datos e instalar otros sistemas. Partición de recuperación o reserva del sistema. Se usa para restaurar el sistema o guardar archivos de arranque. En Windows, los discos y particiones se identifican con letras seguidas de dos puntos. Por ejemplo, podríamos usar la letra C seguida de dos puntos, que vendría siendo el disco principal donde está el sistema operativo. También está la D seguida de dos puntos, vendría siendo la segunda partición o unidad de datos. Está la letra E y dos puntos, que puede ser unidad externa o lector de DVD. En Linux y Unix se usa una nomenclatura basada en el hardware del disco. Podría ser DEV, SDA, que es el primer disco, o SATA o SSD. Está DEV, SDB, que puede ser el segundo disco. Está DEV, SDA1 y DEV, SDA2, entre otros. Serían las particiones del primer disco. DEV, SDB1, que podría ser la primera partición del segundo disco duro. Bueno, entonces, muchas gracias, profe. Esa fue nuestra exposición. Si hay dudas o inquietudes, bueno, serán respondidas en el foro.